50-2020. El tema que voy a explicar hoy es requisitos para llevar a cabo los actos cambiarios de los diferentes títulos y valores. Emisión. En el acto, el cual se pone en circulación al título y valor, es la materialización del contrato de cambio mediante el cual la relación causal se sustituye por la nueva acción cambiaria o se yuxtapone a ella. Pertenece a la categoría primera de la clasificación de títulos a la orden. Es el artículo 150. Los administradores de la sociedad y los encargados de la emisión de las acciones o certificados cuando los efectúan con la omisión de alguno de los requisitos que establece el artículo anterior o la infracción de otras disposiciones legales o de la escritura social, responderá solamente de los daños y perjuicios que ocasionen a los tenedores. En el artículo 160, cada una de las acciones, derechos o un voto a las juntas generales. Sin embargo, en las escrituras constitutivas se pueden establecer las emisiones de las acciones preferidas de voto limitada, las cuales no votarán en las juntas ordinarias, sino en los extraordinarios exclusivamente. En el artículo 625, sin perjuicio de lo dispuesto para las diversas clases de títulos y valores, tanto los reglamentos por la ley como los consagrados por el uso deberán tener los requisitos formales siguientes. Número 1, nombre del título al que se trate. Número 2, fecha y lugar de emisión. Número 3, las presentaciones y derechos que el título incorpora. Y número 4, el cumplimiento o ejercicio de estos. Número 5, firmar la firma del emisor. Si no se menciona el lugar de emisión o el cumplimiento de presentaciones o ejercicio de los derechos que el título incorpora, se tendrán como tal respectivamente el que conste en el documento como domicilio del librador y el del obligado o el lugar que pertenezca junto al nombre de cada uno en esos casos. De no expresarse domicilio alguno y si en el título se consigna valores, lugares, se entenderá que el tenedor puede ejercer sus derechos y obligado a cumplir la presentación en cualquiera de ellos. Artículo 309. La escritura social de toda la sociedad de capital variable debe contener, además de las estipulaciones que correspondan a la naturaleza de la sociedad, las condiciones que se fijen para el aumento y la disminución de la capital social en la sociedad por acciones, el pacto social y la defensa. La Junta General Extraordinaria fija y los aumentos de la capital, lo mismo de la forma y término en que deba hacer la correspondencia emisión en acción al caso. En el artículo 465, los comerciantes podrán hacer uso de Microsoft, de los discos ópticos o de cualquier otro medio que permita archivar documentos e información en el objeto de guardar de una manera más eficiente los registros, documentos e informes que le correspondan, transcurridos por lo menos 24 meses desde la fecha de una emisión. Las copias o reproducciones derivan del Microsoft disco óptico o de cualquier otro mediante tendrán el mismo valor probatorio que las originales, siempre y tal copias o reproducciones sean certificadas por notario, previamente confrontación con las originales. Artículo 485. Las escrituras sociales deben de constitución de modificación, transformación, fusión y liquidación. Las sentencias judiciales referentes a disolución y transformación, fusión y liquidación. Las sentencias judiciales referentes a la disolución y liquidación sociable, disolución y liquidación sociable, así como los recuerdos voluntarios de disolución, los asientos y que se refieran a empresas individuales y responsables. Aceptación.
En el acto en el cual la persona al cuyo cargo se ha librado un título valor aceptado a las obligaciones que éste incorpora y por lo tanto se convierte en la obligación final de éste. La responsabilidad del aceptante es solidaria con lo del emisor. La aceptación puede limitarse a una cantidad menor del valor del título aceptado. No todos los títulos valor requieren aceptación, sino solamente aquellos que se liberaron a cargo de personas distintas del emisor. Esto es la letra de cambio, es el acto de aceptar obligaciones que el título valor incorpora a la persona cuyo cargo se ha liberado. El título aceptarse y se convierte en obligación, el mismo volviéndose solidario con el emisor. Artículo 714. La letra podría ser presentada por el tenedor legítimo o por un simple portador para la aceptación librada en lugar y dirección designado en este para que tal efecto, si no se dedicara a la dirección si no se indicara la dirección o lugar, la presentación se hará en el establecimiento o residencia librada cuando la letra sea señalada varios lugares. Para la aceptación se entenderán que el tenedor puede presentarse en cualquiera uno de los títulos, valores, los cuales requieren aceptación, son la letra de cambio, pues estas son que obras a cargo de una persona distinta del emisor. El artículo 717, la presentación de letras liberadas de día fijo o ciertos plazos de una fecha será potestiva, a menos que el librador le hubiera hecho obligatoria a señalar un plazo determinado para la presentación consignada en la letra. Puede el liberador prohibir la presentación ante una fecha determinada, consignándose en la letra cuando se potestiva la presentación y tenedor podrá hacerla más tarde el último día hábil antes del vencimiento. En el artículo 956, la existencia de obligaciones mercantiles entre comerciantes de derecho al creador para liberar la letra de cambio o a cargo de su deudor hasta la importancia total del crédito, salvo pacto expreso en contrario al liberador que acepta, tiene derecho a impugnar el importante importante letra aceptada como pago eh, cuando, eh, cuando digamos, el, bueno, cuando, perdón, como pago a cuenta del liberador. Endoso. Es el acto por el cual el tenedor legítimo de un título o valor transfiere a valor a favor un tercero o constituye a favor de este determinados derechos o de delegación determinadas dificultades. Endoso. En la simplificación del máximo de la formalidad de traspaso de una documentación, el material civil, el traspaso requiere el otorgamiento de un documento en el titular. Desea expresarse traspaso y el adquirimiento aceptarlo. Acto que debe ser notificado al deudor en materia cambiaria, bastante con el endedose. El título valor no siendo necesario el otorgamiento de un documento nuevo ni la notificación al deudor en la legislación vigente. Solo se habla del endoso pleno, a las formas no se conocen. En el artículo 610, en este sentido, las personas jurídicas que endosen cheques deben completar el endoso con la expresión por la poder de OPP e indica claramente el nombre de la empresa o instituciones. Los cheques que no cumplan con este requisito deberán protestarse por endoso incompleto. En el artículo 611 es importante considerar que el uso que un cheque puede ser endoso varias veces, lo cual se realiza mediante la firma quien le recibe parte posterior bajo la firma existente. Artículo 612. La firma el endoso del cheque, por lo que el beneficio lo transfiere en el
dominio, lo que entregan el cobro a lo que constituye la prenda, todo endodoso debe ser firmado por la persona, lo extiende y lo firma por mandado, otro debe identificar esa circunstancia. Aval. El aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio. Puede presentarse en esta garantía quien no ha intervenido en la letra o en cualquier otra firma de ella. Para comprender mejor su significado, el Código de Comercio lo define con los siguientes artículos. El artículo 727. El aval se podrá en la letra o en la hoja que se adhiera cuando no se pone lo primero. Se expresa con la fórmula por aval u otra equivalente y debe llevar la firma avalista. La la sola firma puesta por la letra cuando se puede atribuir a otro significado, otro significado, valdrá como aval. Artículo 727. Al, a falta de mención de cantidad del aval garantizada, el importante total de la letra. Artículo 728. El aval debe iniciar el aval debe indicar la persona, artículo 728. El aval debe y indicar la persona avalada a la falta de tal indicación garantizada las obligaciones del aceptante. Y si no hubiera los liberador, el artículo 729, el avalista queda obligado a solidarizarse con aquel cuya firma ha garantizado y obligación es válida, aun cuando la obligación garantizada sea nula. El aval carece de validez únicamente cuando la ineficacia convenza de vicio formal de la letra de cambio. 730. El avalista que paga la letra tiene acción cambiaria contra el avalado y contra los que están obligados con este en virtud de la letra. En el artículo 731, la acción contra el avalista estará sujeta a la misma modalidad a que esta acción contra él. Presentación. Es indispensable presentar el título para su pago, porque como no notifica el deudor de cada endoso, no es posible que el plazo interpele por el hombre, lo que supone una relación previamente conocida entre el deudor y el creador. En este caso, signatario y tenedor legítimo, esto es para construir en una mora al deudor. Es necesario presentar el título de cobro. Este requisito es indispensable por cuando el título de valor está supuesto a circular muchas veces. Lo normal es que un deudor ignore a una persona que está obligado a hacer el pago. Artículo 18. Al presentar al registro o depósito un documento o solicitud de registro, generar la respectiva boleta de presentación en duplicado que expresa el número de la presentación, el cual deberá guardar un orden correlativo de forma cronológica, la fecha y la hora de la misma descripción del acto. O contrario, continúa el documento o la solicitud presentada, nombre y apellido, o apellido y denominación, o razón social, según corresponde el otorgado del acto. Nombre, apellido o apellido, presentación, nombre y apellido o apellido de la persona a ser notificada y descripción del medio a ser utilizado para la notificación de derechos de registro que causa el documento o solicitud, así como cualquier otro dato del documento presentado que estime conveniente el registro. El original de la boleta se anexa al documento o la solicitud presentada y su duplicado se entrega al representante de al representante ambas. Debería de contener.
rúbrica del empleo, receptor de los documentos, el registro deberá consignar de su sistema informático de captura de datos la información contenida de la boleta de presentación incluirá clase y fecha de documentos, objeto de este, así como el nombre de apellidos o apellidos del función o particular que lo suscriba. Artículo 19. Generaba el documento de presentación los efectos de este, siendo durarán hasta que se efectúe la inscripción solicitada o se deniegue en forma definitiva, ya que porque no se interponga el recurso contra la denegatoria o cuando interpongas o cuando interponiéndola fuera confirmada la resolución del registrador. Protesto. Protesto es el acto que, que tiene por objetivo probar en forma auténtica que un título o valor ha sido representado en título para su aceptación de pago y que no fue aceptado o pago deberemos señalar que la falta de protesto dentro del plazo legal señalado para ello acercarse a la caducidad del título. De acuerdo con el Código de Comercio, el plazo para realizar el protesto se hace cuando a partir de la fecha en la que la aceptación o pago fue negado en la legislación. La caducidad es la pérdida de cantidad del título y por lo tanto de la erogación cambiará. Se produce cuando el tenedor ha omitido algunos requisitos de los exigidos por la ley. Entre los artículos del Código de Comercio que se relacionan con el protesto están artículos 448. Si la relación que dio origen a la suscripción de un título de valor se deriva de una acción, esta subsistirá a pesar de aquello, a menos que se apruebe que hubo una novación, la acción la cual a que se refiera al inciso anterior procederá después de haber presentado inaltativamente el título, su aceptación si hubiera lugar o por su pago la falta de protesto. En el artículo 738, si no exige el pago de la letra o su vencimiento, el libro de cualquier de las obligaciones, después de transcurrido el plazo de protesto, tiene derecho de depositar un establecimiento bancario. El importante de la letra a expresar y riesgo de tenedor sin obligación de darle aviso en caso de relación judicial, protesto al depósito, la constancia extendida por el banco excepcionará a quien lo hizo. 764. El protesto por la falta de aceptación o pago se hará en el acto notario que se anexará a la letra potesta, en la cual se expresará, número 1, reproduciendo literal de la letra con su aceptación endosos, avales y cuando ella conste. Número 2, requerimiento de obligación, perdón, requerimiento obligado a aceptar, número 2, requerimiento obligado para aceptar o pago a la letra, haciendo constar si estuvo o no presentada quienes debió aceptarla o pagarla. Número 3, motivos de la negación. Número 4, firma de la persona con quienes se extiende la diligencia o expresión de la importancia o resistencia a firmar. Número 5, lugar y fecha y hora de protesta, firma y sello del notario. Número 6, el notario hará constar en el título mediante razón autorizada con su firma, sello, que la letra fue protestada por la aceptación o pago. Muchas gracias por su atención. Vaya, hermana. Sí.